y ahora hablaremos sobre la función raíz cuadrada de x. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta ocasión veremos la lección 4.7 y hablaremos sobre la función irracional a por la raíz cuadrada de x. En el problema inicial tenemos que completar tres pasos. Lo primero, tenemos que completar la siguiente tabla aproximando hasta las centésimas, es decir, vamos a ocupar dos cifras después del punto decimal. Como segundo paso, nos piden colocar los puntos x, y en el plano cartesiano y unirlos con una línea. Tenemos que contestar si el resultado nos parece similar a alguna gráfica de las funciones estudiadas anteriormente. Y como última pregunta, en el paso 3, nos interesa saber cuáles son los valores de x para los cuales se encuentra definida la variable y. Bien, veamos la solución. La tabla queda de la siguiente manera. Puedes usar calculadora para realizar estas operaciones, aunque yo también te sugiero que lo hagas mentalmente y memorices estos valores puesto que son muy importantes. Son las raíces cuadradas de los primeros 9 números naturales. La raíz cuadrada de 0 es 0, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.4142, pero como nos están pidiendo aproximación a centésimas, solamente vamos a escribir dos cifras después del punto decimal. La raíz cuadrada de 3 es entonces aproximadamente 1.73. Luego 4 es un cuadrado perfecto, significa que su raíz cuadrada es 2 y así sucesivamente. Bien, entonces ahora que ya tenemos completa esa tabla, vamos a colocar los puntos. Esto nos da el punto 0,0, que es el origen. Luego tenemos el punto 1,1, que está en aquí donde estoy apuntando. Luego tenemos el 2,1.41, 2 en x, 1.41 en y. Luego tenemos 3,1.73, 3,1.73 y así sucesivamente. Por ejemplo, 4,2, 4 en x, 2 en y así tenemos los siguientes puntos y finalizamos en 9,3. En 9,3. Bien, ahora que ya tenemos estos valores, lo que nos piden es entonces que nosotros tracemos una línea en donde se unan todos esos puntos. Luego, vemos que esa línea se asemeja a la mitad de una parábola. Es decir, que si yo reflejara esta parte, nos daría pues una parábola. De hecho, es exactamente eso. Es la mitad de una parábola. Solo que esta vez se abre hacia la derecha, ¿verdad? Bien, como la respuesta a la pregunta 3 nos dicen que cuáles valores son los que funcionan para x, ¿verdad? Es decir, cuáles son los que podemos evaluar en la función y que nos da un valor de y. Es claro que no podemos extraer raíces cuadradas a números negativos, puesto que un número por sí mismo siempre nos va a dar mayor o igual que 0. Esto lo podemos verificar por la ley de los signos. Más por más nos da más, es decir, es un número positivo, y si fuera negativo, menos por menos también nos da más. Significa que el cuadrado de un número nunca puede ser negativo. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que la ecuación y igual raíz cuadrada de x es la ecuación de una función que va desde 0 hasta infinito. Ese es el dominio al conjunto de los números reales, cuya gráfica pasa por el origen y es similar a la mitad de una parábola que se abre hacia la derecha. De hecho, que pase por el origen es que justamente emerge de ahí, ¿verdad? Que se va desde el origen hasta infinito. Bien, en general, f de x igual a por la raíz cuadrada de x con a diferente de 0 es una función cuyo dominio es el conjunto de los números no negativos, es decir, desde 0 hasta infinito. Entonces tenemos dos casos para esta función, dos casos respecto al valor de a. En esta gráfica lo que hemos ilustrado es cuando a es igual a 1.
cuando a es positivo. Entonces, cuando a es positivo, el rango de la función es desde 0 hasta más infinito y su gráfica queda arriba del eje X, es decir, como nosotros la hemos visto. Para el caso contrario, cuando a es negativo, entonces el rango es desde menos infinito hasta 0 y su gráfica queda debajo del eje X. En el siguiente ejemplo vamos a ilustrar esos dos casos para que veamos las similitudes. Nos piden graficar las funciones 2 por la raíz cuadrada de x y menos la raíz cuadrada de x. Además, tenemos que encontrar el dominio y el rango en cada uno de los casos. La gráfica de f queda arriba del eje x, es decir, aquí tenemos la gráfica en negro de la que acabamos de trazar. Esta es la gráfica que acabamos de trazar en el ejercicio anterior. Luego estamos agregando otras funciones. Estamos agregando la función 2 por la raíz cuadrada de x, que es la función f que está dibujada aquí en color azul. Y entonces observamos que la gráfica de f queda arriba del eje x y de hecho también arriba de la función raíz cuadrada de x porque estamos multiplicando la raíz cuadrada de x por 2. Entonces significa que si aquí nos da altura 2, la y es 2, entonces cuando multiplicamos por 2 obtenemos 2 por 2, 4. Eso es de manera puntual. Mientras que la gráfica de g queda debajo del eje x y resulta de multiplicar menos 1 todos los valores de la raíz cuadrada de x. Es decir, que esta función que tenemos aquí en rojo es el reflejo de esta función que tenemos en negro. Entonces observamos que completamente se hace una parábola. Significa que la mitad es la función raíz cuadrada de x, la otra mitad es la función menos raíz cuadrada de x. Ambas gráficas se muestran en la figura de la derecha y su dominio todas es desde 0 hasta infinito, cerrado en 0. Y los rangos son respectivamente para f desde 0 hasta infinito y para la función g es desde menos infinito hasta 0. Esas son las partes teóricas que quería que revisáramos y también quiero que resolvamos un problema. Vamos a resolver el literal A. El ejercicio de 10º grado 1A de la página 115 de la segunda edición. Lo que nos piden graficar es la función f de x igual a 3 por la raíz cuadrada de x. Entonces para ello podemos hacerlo como lo habíamos hecho con anterioridad, mediante una tabla de valores, ocupando la calculadora. Bien, entonces vamos a considerar solo valores positivos, porque hemos visto que el dominio de estas funciones son siempre el conjunto de los números positivos y el 0. Entonces vamos a ocupar valores enteros para que sea sencillo de colocarlos en el eje, el 0, 1, 2, 3, 4. Ocupamos la calculadora y obtenemos estos valores y entonces podemos colocarlos cada uno. 0,0 para la primera columna, para la siguiente columna 1,3 y así sucesivamente para llegar a la última columna que estamos proponiendo, que es 4,6. Bien, ¿cuál es el dominio? Hemos visto que es de 0 a infinito y el rango es desde 0 a infinito también. Bien, entonces en la siguiente ocasión vamos a seguir hablando sobre las funciones irracionales. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.